Conmigo, como cada jueves, aquí en el estudio, Rodrigo Pérez Alonso, pues para hablar justamente de lo que hemos visto y padecido en todo el país, pero particularmente en la Ciudad de México. Bueno, yo diría que en todo el país, pues este tema de las marchas y las protestas de los taxistas. Tocayo, bienvenido. Así es, Tocayo, pues muchas gracias. Fíjate que efectivamente el lunes, ¿qué habrá sido el lunes o el martes de esta semana? Sí. El lunes un megabloqueo de taxistas, de un grupo de taxistas afiliados a una organización de estas medio corporativas, pues bloqueó los accesos a la capital, a la Ciudad de México, causando un caos bastante grande. Incluso pues había ahí temas interesantes de que salías en ciertas zonas y no había ni coches, porque obviamente había mucha precaución con respecto a estas marchas. Pero lo interesante de todo esto es en qué se engloba en estas marchas. Para darte un poco de números, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, hay alrededor de 300 marchas. Este número es pues debatible porque a veces no toman en cuenta pues marchas o digamos bloqueos más pequeños, pero alrededor de 300 marchas en la Ciudad de México año con año. Los números no cambian mucho, pero yo te podría decir que incluso podríamos hablar de que se duplica esto si tomas en cuenta los bloqueos en distintas zonas de la ciudad. ¿Por qué es interesante esto? Porque por muchas décadas ya en la Ciudad de México se ha vuelto ya el manifestódromo oficial de cualquier tipo de problemas sociales, políticos, económicos en el país. Obviamente porque están concentrados aquí tanto Presidencia de la República, el Congreso, la Suprema Corte, todos los poderes de la Unión están concentrados aquí. Pero lo interesante también es que en este reclamo social, político, etcétera, pues vemos desde un bloqueo de una avenida principal por un candidato perdedor a la Presidencia de la República, hasta bloqueos de comités vecinales de 20 personas que bloquean varias horas avenidas principales y causan un caos bastante significativo. No hay números per se, no hay un estudio serio donde diga cuál es la afectación económica, porque todo es un poco especulación, cuál es la afectación. Sí, claro, el costo de ¿no? Este tipo de marchas, pero lo que sí te puedo decir también es que al menos en la marcha del lunes de esta semana se manifestó muy claramente lo que pasa en la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad de mucha clase media, obviamente hay zonas urbanas donde son clases populares, etcétera, pero los servicios de taxi regular son principalmente servicios que se pagan con efectivo y también son servicios que tanto los conductores como los usuarios son mayoritariamente de la clase popular. Y lo interesante también, si veías en Twitter y en los debates, en los medios, etcétera, es un debate pues casi de clases, ¿no? ¿Por qué? Porque los servicios de Uber, de Cabify, de todos Aunque estos ya cobran en efectivo, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el caso de Uber... Así es, ya cobran en efectivo, pero mayoritariamente son, digamos, servicios para las clases medias, etcétera, en esta ciudad. Y eso habla mucho también de estas dinámicas de las marchas en la Ciudad de México, de entre grupos sociales, si lo quieres ver así, grupos económicos o grupos incluso políticos, en el caso de la marcha de López Obrador hace algunos años. Sí, que eso ya de plano fue plantón, ¿no? Así es, fue plantón. Entonces esto causa sin duda alguna problemas significativos para los gobernantes de esta ciudad. Ahora, la otra parte yo te diría es la respuesta que tuvo la autoridad, en este caso Claudia Sheinbaum, a este tipo de marchas y la que ha tenido a lo largo de todos estos meses que ha sido, digamos, no sé si le puede decir, gobernadora de la Ciudad de México ahora. Sí. Entonces, la verdad es que su estrategia de comunicación fue muy mala. ¿Por qué? Porque tienes, digamos así, una especie de rivalidad con estos grupos antagónicos y no los puedes marginalizar y minimizar como se hizo en este caso con los taxistas. Hablaban de 0.4% de los taxistas en total, que las aplicaciones se volvieron a unos temas bastante técnicos de la legislación y regulación de este tipo de aplicaciones y al final no están resolviendo el problema de fondo, que es sistémico, que es un tema de que los taxis se vuelven un ente corporativo, por así decirlo, para las clases populares, un poco lo que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Sí, o sea, digamos, es interesante sobre todo porque el planteamiento de desaparecer a los sistemas de transporte por aplicación, pues parecería que no tiene mucho sustento, pero es cierto que pues están en una regulación diferenciada, sobre todo porque una compañía como Uber ha crecido tanto. No estaría tan seguro que está tan diferenciado. Quizás cuando nació Uber o cuando llegó a México
a lo mejor había más diferencias, estamos hablando por ahí de 2016, claro, por este asunto de que estaba restringido al uso de tarjeta de crédito, pero ahora pensaría, sobre todo porque tiene 250,000 conductores, cobran en efectivo y prácticamente se ha convertido en una opción de movilidad, diría, para varios tratos de la sociedad. Y en el caso de los taxistas me parece, pero habrá que ir obteniendo más datos, que se trata de grupos corporativizados, muy organizados, con ciertos resortes políticos, porque si bien se dio una negociación muy intensa en 2015 y se aprobó, por ejemplo, el Fondo del Peatón y la Movilidad, etcétera, donde se retiene el 1.5% de lo que obtienen Uber, Cabify, Didi, etcétera, claro. Pues se había resuelto ahí. Entonces parecería que más bien tiene que ver con tribus al interior de la Ciudad de México y pulsos de poder con respecto a la ahora gobernadora de la Ciudad de México. Me parece que desde la óptica de la Secretaría de Movilidad, pues la respuesta ha sido, pues esto es un tema que está vinculado a asuntos específicos, pero como dices, hay un costo significativo en todo esto de las marchas. Así es, y yo creo que también es esta dinámica de la Ciudad de México, tanto social como política, en donde hay grupos antagónicos y quieren presionar a la Ciudad de México, y una presión de un tema tan específico como los taxis, al final acaba afectando a toda una economía regional, Sí, porque no solo es la Ciudad de México, también es todo el centro del país, ¿no? Que veía que había dos felices, porque me tocó ver los taxistas que no estaban en la huelga y entonces hicieron día de vacas grandes, Claro. y el propio Uber, ¿no? Decían, a las 10 de la mañana habían sacado lo que sacan normalmente en una jornada. Así Tocayo, es. siempre un gusto que estés Igualmente, aquí. un gusto. Nos vemos el próximo jueves. Vamos.